Hoy tenemos con nosotros a Alex de Mendoza. Él ha estudiado biología en Barcelona y después ha hecho un doctorado en el laboratorio de Iñaki Ruiz Trillo, también en la Universidad de Barcelona. Y después se ha ido a Perth, donde ha estado haciendo un trabajo de postdoctorado en el laboratorio de Ryan Lister. Ya en 2020 empieza su propio grupo en la Queen Mary University of London. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros a dar una charla y nos va a contestar algunas preguntas. Muchas gracias por tu tiempo, Alex. Gracias. ¿Nos cuentas de forma resumida tu investigación? Pues sí, mira, la investigación es intentar entender, ¿no?, cómo han evolucionado las formas de regular el genoma y concretamente las modificaciones del DNA, ¿no? Porque el DNA en general tienes la A, T, C, G, pero después puedes modificarlo químicamente, ¿no?, con grupos de metilación. Y esto, pese a que es un proceso muy universal, ¿no?, que tanto bacterias como eucariotas tienden a tener, cambia mucho en la evolución. Hay muchas especies que lo usan para una cosa, otras que lo usan para otra. Lo que estamos intentando es entender cómo ha evolucionado y por qué, ¿no?, que cambia tanto. Súper interesante. ¿Y cómo has descubierto que querías hacer investigación? Yo fui muy vocacional desde pequeño, siempre me dediqué a mirar cosas en el campo, mirar escarabajos, tenía colecciones de escarabajos, después me seguí obsesionando con otros temas como paleoantropología y ya después en la universidad pues siempre tuve claro que lo que me interesaba eran preguntas relacionadas con la evolución y eso en general te lleva a la investigación porque no hay muchas empresas que te vayan a... No. No, porque es una investigación básica. Es más básica, que sí, a mí me aplicada. interesa la evolución y cosas muy, muy básicas y eso, bueno, pues... Bueno, pero todo contribuye a aumentar el conocimiento de la naturaleza y quién sabe llegar a una Así es. aplicación. Has pasado por varios países, varios laboratorios y formas de trabajar durante tu carrera. ¿Cómo te ha influido como persona y profesional? Como persona yo creo que, bueno, sí, claro, obviamente aprendes mucho. El laboratorio del PhD era un laboratorio muy local, sí que teníamos postdocs internacionales, pero todos los PhDs éramos de Barcelona o alrededores y era un ambiente muy entre amigos, pero después en Australia ya era, claro, una cosa mucho más internacional, bueno, un poco más profesional, ¿no?, en el sentido que la gente pues tenía un poco más de conciencia de que es un trabajo más que algo caótico, como en Barcelona, caótico en el buen sentido, que éramos todos amigos. Y después ahora en Inglaterra, pues sí, claro, las relaciones interpersonales pues también son un poco más profesionales, hay un poco menos esta cosa mediterránea, ¿no?, de los laboratorios como una familia, es un poco más distante. Pero bueno, la verdad es que todo me parece bien, me he adaptado a todas las distintas formas. Y sí, cuanto más cosas ves, pues más, no sé, capaz eres de abstraer y de gestionar la diversidad de las personas y de las culturas. Claro, te hace más abierto al final, Sí, ¿verdad? sí, sí. Genial. ¿Has tenido alguno o varios mentores en tu carrera y esto han influenciado tu trabajo? Sí, creo que bueno, en ciencia es importante tener mentores. He tenido mentores antes de empezar la universidad, ¿no? Por toda la parte de paleoantropología. Fue un profesor aquí de la Universidad de Sevilla, que ahora está retirado, que siempre me apoyó durante el instituto, que empecé a intentar entender cosas, ¿no?, desde un punto de vista científico. Después, obviamente, Iñaki fue un mentor durante el doctorado y Iñaki pues, me ha enseñado muchas cosas, ¿no?, cómo gestionar a la gente, cómo buscar preguntas grandes, cómo, ¿no?, conceptualizar la evolución. Ryan en Australia pues, también, ¿no?, fue un mentor de cómo llevar un laboratorio, cómo, ¿no?, una visión más profesional y ¿no?, anglosajona quizá de la ciencia. Y después pues, he tenido infinitos mentores, amigos, por ejemplo José Luis Gómez de Escarmeta también fue importante, ¿no?, porque cómo intentar entender, ¿no?, la evolución de la regulación genómica, que era algo que lo hacíamos en el laboratorio del doctorado, pero cuando vine aquí al KBD en una estancia pues también aprendí ¿no?, distintas técnicas, distintas formas de entender el problema. O sea que he tenido muchos mentores y creo que es muy importante tenerlos y sobre todo que sean mentores amigos con los cuales puedas siempre hablar durante tu carrera. Exacto. Qué bien. ¿Qué te ha gustado más de empezar tu grupo de investigación ahora que llevas 4 años?
¿Qué ha sido lo mejor? Y la otra pregunta era lo más difícil, no lo peor, pero lo más difícil de esta experiencia. Con lo peor y lo más difícil, porque yo empecé mi laboratorio en el enero de 2020, entonces empiezo el laboratorio, al cabo de 2 meses, pues lockdown, COVID, y además Brexit, ¿no? Pasa de ser una cosa que va a pasar a ser algo concreto. Entonces fue muy complicado. Pues sí. Eso sí, fue muy complicado, las cosas avanzaron lento. Pero la parte buena es que ahora las cosas empiezan a salir, ¿no? Y cuando pues viene gente de tu grupo a explicarte los resultados, y cuando los resultados son chulos, y cuando empiezas a ver, ¿no?, que la ciencia empieza a funcionar, pues eso, bueno, genera muchísima ilusión. Qué bien, qué bien. ¿Qué pregunta te gustaría contestar en tu carrera científica? ¿Cuál es así? Yo soy muy caótico, de que voy cambiando de tema y de pregunta continuamente, pero quizá como la visión general, ¿no?, es hasta qué punto podemos entender en algún momento, ¿no?, cómo cambia el genoma en relación a las grandes transiciones evolutivas, ¿no?, como los grandes cambios y de complejidad en los eucariotas, pues cómo los cambios en el genoma realmente han influido esto. Y después, ¿no?, una respuesta que podría ser ese casi quizá que los cambios del genoma básicamente son cosas que son un reflejo de cómo nuestros genomas intentan luchar contra esta cosa llamada los elementos transponibles, que son parásitos del genoma. Y creo que muchas cosas que estudiamos están básicamente influenciadas por estos, y será difícil entender cuál es realmente la fuerza dominante en, ¿no?, la evolución del genoma y en la evolución de la complejidad de los eucariotas. Súper interesante, te queda mucho por hacer, ¿verdad? Sí, creo que es infinita la pregunta, así que no tengo, me puedo jubilar tranquilo, yo creo, no creo que lo resuelva mañana, ¿no? Exacto, pues muchas gracias por tu tiempo y por contestar a nuestras preguntas. A ti, hombre, muchas gracias.